¿Sabía usted que se van a cumplir 80 años de un acontecimiento que marcó la historia argentina? Tanto la marcó que estamos hablando de algo que nació en aquel momento, el 17 de octubre de 1945, y hoy todavía es protagonista. El peronismo, el justicialismo, que nació como partido laborista. Pero no vamos a hablar de la historia de este partido, sino de aquel acontecimiento que se produjo en Plaza de Mayo, en pleno centro de la capital federal, ese 17 de octubre de 1945, mientras el general Perón, en ese momento coronel Perón, se encontraba detenido por orden del entonces presidente Farrell en la isla Martín García. Y por cuestiones que vamos a conocer ahora, por cómo se pudo producir esa convocatoria espontánea, porque fue un hecho espontáneo en la Plaza de Mayo, numerosas personas, miles de porteños y de gente del interior que vivía naturalmente en Buenos Aires y que había comenzado a recibir y a entender los beneficios de las políticas llevadas a cabo por ese coronel a través de su Secretaría de Trabajo y Previsión, quisieron ir a la plaza frente a la Casa de Gobierno a pedirle a las autoridades la liberación de ese señor que la historia le tenía deparado un futuro realmente importante. Nosotros hemos invitado a la doctora Cristian Espejo Robelli, doctora en Historia en la Universidad Nacional de San Juan, ha cumplido numerosas funciones en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, ha destacado también su presencia en otras universidades, invitada en otras universidades del país, pero entre otras cosas, entre otros textos que ha sabido investigar y que se han publicado, está ni más ni menos que qué pasó el 17 de octubre de 1945 en San Juan, si es que pasó algo, y también cómo nació el peronismo. Doctora Espejo, muy buenas noches. Hola, Luis Eduardo. Bueno, la verdad que es un tema que nos llama la atención siempre porque creemos que todo sucedió en Buenos Aires, pero también San Juan tuvo su momento, aunque no precisamente el 17, sino al día siguiente, ¿no? Sí, en realidad el día que cobra fuerza, digamos, la actividad y que se siente el repercutir de lo que ha sucedido en Buenos Aires es el 18 de octubre, no el 17 de octubre en San Juan. No sé de las otras provincias, pero en San Juan la situación es muy particular. El 17 de octubre fue algo espontáneo, ¿no es cierto? Eso no, sí, no dudamos. No, ¿cómo espontáneo? No, yo te diría que hubo una serie de artífices. No voy a hablar de uno solo, creo que los dirigentes gremiales y los dirigentes sindicales tienen una gran fuerza y una gran participación. La acción que había llevado Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión como germen, como una red a partir de la cual se va a generar todo un llamado a este sector que estaba totalmente no tomado en cuenta, y que él se da cuenta de este sector que es muy fuerte y es muy populoso, va a permitir que determinados dirigentes gremiales, como el caso de Reyes, como el caso de Monsalvo, como el caso de Gay, fomenten la participación. Hay gremios que eran muy, pero muy fuertes. El gremio de la carne indudablemente en Buenos Aires, pero también ferrocarril. También los de la madera. En San Juan, la Federación Obrera Sanjuanina tenía una fuerza impresionante. La Federación Obrera Sanjuanina dirigida por Carlos Washington Tejada. Ramón Washington Tejada, sí. Sí. Un dirigente muy notable que podríamos decir que es el primero del peronismo en San Juan. Y Ramón Washington Tejada es de extracción socialista y se acerca. Es una persona tremendamente inquieta, Tejada. Tejada merece una historia aparte en San Juan, ¿no? Él trabaja en ferrocarriles, es dirigente en ferrocarril, es dirigente de la Federación Obrera Sanjuanina y tiene la oportunidad de acercarse a Perón. No sabemos cuánto ni con qué frecuencia, pero hay una relación entre ellos dos. Desde que Perón viene a San Juan en septiembre del 44,
A partir de allí vas a comenzar la relación entre ellos dos. La relación directa, continua. Antes de eso ha habido relación, pero no tan frecuente. Y la visita de Perón tuvo como objetivo hablar del terremoto, de las consecuencias del terremoto. Él venía a hablar del terremoto y hacer una serie de promesas sobre ese San Juan que estaba todavía caído y sin ninguna que se habían hecho las instancias preliminares, claro, a lo que podía ser la construcción de algunas cosas nuevas. Se habían removido escombros, las casas que se habían caído, se habían repartido las carpas famosas, esas de la época que es el ejército el que interviene. Eran esas medidas primeras. Y esa visita era de un casi desconocido coronel para nosotros que visitó San Juan, ¿no es cierto? Pero bastante conocido a través de la Secretaría. De la Secretaría de Trabajo y Previsión, pero quiero decir, nada que ver con lo que sería inmediatamente después del 46, evidentemente, ¿no es cierto? Pero digamos que los diarios de la época, me parece recordar que se visita el coronel Perón, secretario de Trabajo y Previsión, la preocupación del gobierno nacional, ¿no es cierto? Pero lo significativo es que los dirigentes gremiales van a recibirlo. Bueno, eso es lo significativo. Todo eso suma para que ese 17 de octubre, que fue una espontánea reacción del pueblo en Buenos Aires, en San Juan se produjera en otro nivel de participación, pero al día siguiente, ¿no es cierto? Sí, en San Juan, cuando se ha declarado, digamos, este día de huelga, que es el 18 de octubre desde Buenos Aires, y que también servía para aquietar los ánimos un poco, ya había vuelto Perón desde la isla Martín García. En San Juan se produce un hecho muy particular, son los mismos gremios y la dirigencia, porque acá la injerencia de la Federación Obrera es muy fuerte, son los mismos gremios los que llaman a sus seguidores, a sus agremiados, a que participen en la toma de decisiones que se hace ese día. Si vos lees los diarios, que tanto vos como yo los hemos leído, te dice, por ejemplo, que desde primera hora de la mañana se hace presente en las calles principales de San Juan sectores obreros que te lo dice así, sectores obreros que vienen de los sectores aledaños y que instan en los distintos comercios a que se adhieran a la huelga. Precisamente también los comercios estaban muy bien organizados también para la época. El sindicato de empleados de comercio está dirigido por Breganti, que eso es algo con lo que yo quería terminar esta charla de hoy día, porque te quiero hablar después de cómo se forma el Partido Laborista y qué lugar ocupan los sanjuaninos dentro del Partido Laborista. Eso te lo dejo para... Es decir, el sindicato de obreros municipales que me decías al comienzo, ¿no es cierto? Yo te dije... fundamentalmente hay dos sindicatos muy fuertes. El sindicato de empleados de comercio, sí, por supuesto Ferrocarril, donde está Tejada, también el de la madera, sí, es sí, muy importante. Increíble, ¿no? Y sindicatos que son fuertes y que no estaban, sobre todo con esta decisión de los gremios de apoyar al oficialismo, es por ejemplo los de la construcción, los mozos, esos no van a estar dentro de este grupo. Vamos a ver de nuevo seguramente una foto de San Juan de aquel 17 de octubre, que es un momento en que se paran un ómnibus que circulaba, porque no había acatado el paro de ese día, en la intersección de calles Mendoza y Mitre, en plenísimo centro de la Esa que estamos viendo ahí es la foto de Buenos Aires. En Buenos Aires, la Plaza de Mayo, sí. Las famosas patas en el agua. Exacto. Esta es la foto de San Juan, ¿no es cierto? Es ese ómnibus que es parado por los manifestantes, no circula más ese día ese ómnibus, y bueno, y lo desvían y se van en este ómnibus, es ómnibus la palabra que utilizan, sí, hasta la Casa de Gobierno. Hasta la Casa de Gobierno, que estaba dirigida por un interventor, para variar en San Juan. Tuvimos muchísimos interventores en aquellas épocas de apellido Chipoletti, ¿no? Sí, Emilio Chipoletti era el interventor, era un hombre de confianza de Quijano, que estaba ocupando en ese momento el Ministerio del Interior. Quijano, el radical, el que va a acompañar como vicepresidente a Perón. Perón lo capta, se va acercando. Los primeros escarceos para buscar aliados estuvo con el radicalismo, ¿no? Que estaba bastante dividido en la época. El Partido Laborista, primero laborista, ¿no es cierto? Sí,
a partir de la formación de la carta partidaria, sí, Partido Laborista. Y lo otro significativo también de ese 18 es que yo te conté a vos que me lo contó a mí el profesor Mariano Gambier, que anduvo haciendo de las suyas por esa época. Un joven Mariano Gambier. Un joven Mariano Gambier. Me contó que algunos alumnos del Colegio Nacional que no fueron a clase ese día se acercaron hasta la biblioteca Franklin, le pidieron a toda la gente que se retirara del lugar y que los acompañara hasta la Casa de Gobierno. Qué bárbaro, qué buen dato, porque yo creo que no se conoce. No sé si alguien más lo sabe, esto del profesor Gambier, que luego terminó siendo un protagonista impresionante en el mundo de la arqueología, creador del museo actual que lleva su nombre, ¿no es cierto? Sí. Y además una presencia dentro de, a pesar de que él no es sanjuanino, una presencia constante dentro de la historia de San Juan y en estos primeros momentos, y de algunos apellidos ilustres. La otra fuente que consulté en su momento fue la de Contegrán, la de Eusebio Baltasar Zapata, la de Eusebio Baltasar Zapata, la de Amadeo Contegrán. También me entrevisté en esa oportunidad con Bravo, para poder obtener estas referencias que no están en los diarios y que no están tampoco cuando se produzca la llegada al poder de Perón y de los gobernadores democráticos, tampoco están en los diarios de sesión. Recordemos que estamos hablando ya prácticamente del año 46, estamos hablando del 45, ¿no? Pero digo, cuando llega al poder Perón en San Juan... Mira, yo te he traído una cita, sí. Acá, te dice... esas columnas entraron a los negocios, exigieron que los empleados adhirieran al paro. Esto provocó un cese de las actividades, llegando en algunos lugares a hacer un cierre total. No hubo actividades en los lugares de esparcimiento o en los cines. Y en el diario La Acción, que encontrás más información, te dice: San Juan parecía el 18 de octubre un 1 de mayo. Qué bien, el 18 de octubre, que fue cuando tuvo lugar en San Juan lo que un día antes, 24 horas antes, había sucedido en Buenos Aires con la liberación de Perón y el nacimiento de algo que no se sabía qué iba a suceder, qué iba a hacer Perón. Perón lo sabría y a sus allegados, pero en general la gente no sabía hasta dónde pensaba llegar este hombre. Yo creo que hay que diferenciar y en este momento resaltar una cosa importante. Desde el nombramiento de Chipoletti, como de otros interventores federales en otras provincias del país, Perón tiene una visión muy lógica. Manda a estos interventores para ganar adeptos. Aquí en San Juan, el bloquismo está con Perón, o Cantoni está frecuentando, vamos a decir suaves, sí. Cantoni está frecuentándolo a Perón desde junio aproximadamente del 46. Sí, hay otras personas importantes, como es por ejemplo el teniente coronel Domingo Yáñez del radicalismo de la Junta Renovadora. También lo ha captado a él. Y eso se puede patentizar como, porque Chipoletti va a nombrar, por ejemplo, en la dirección de escuelas a Rodríguez Pinto. Es decir, llega y nombra a Rodríguez Pinto. Lo nombra Yáñez en la Dirección de Ayuda Social. Rodríguez Pinto, que fue padre de Rodríguez Castro, luego vicegobernador. Pero de todas maneras hay que decir esto también, que avalando naturalmente todo lo que nos cuentas con producto de tus investigaciones, que Federico Cantoni pudo haber sido el candidato a gobernador en San Juan, porque Perón le confesó, y me dirás vos si es así, que él quería hacer en el país un poco lo que estaba pasando, lo que estaba logrando él en San Juan con el bloquismo, ¿no es cierto? Las banderas que tenía el bloquismo en ese momento son banderas muy semejantes a las que tenía el peronismo. Pero no nacía todavía el peronismo. No. Claro. Al peronismo que van a hacer. Sí. Pero hay una cosa muy particular, Cantoni es indomable. Claro. Y sobre todo Aldo, ¿no es cierto? Más que Federico. Y Federico también. Bueno, eran los machos Cantoni. Eran los machos Cantoni, pero hay que recordar esto. Sin embargo, Federico aceptó dar un paso atrás. Yo te comento dos cosas. Primero, Perón rompe con Federico y en el discurso tremendo que da en el Parque de Mayo le dice
los ambiciosos vayan a ir a beber en el estercolero de sus ambiciones. Y rompe totalmente, y después envía un telegrama diciendo que el Partido Laborista es único en San Juan, que no tiene asociados y que el gobernador se va a conocer próximamente cuál es su nombre, que no es el de Federico. Bueno, ahí había un candidato importante que era indudablemente Ramón Washington Tejada, que no fue. Que no fue. Que no fue porque fue... Alvarado Godoy. Lo nombran ¿no desde Buenos Aires, lo nombra, es alguien que él entiende que le va a ser fiel, es una persona muy seria, muy formal. ¿Juan Luis se llamaba? No, ¿cómo se llamaba? Sí, José Luis Alvarado. José Luis Alvarado. Bueno, Alvarado Godoy fue la fórmula, ¿no es cierto? Un año gobernó Alvarado, ¿no? Pero quiero decir esto, pero no hubo, pienso yo, una pelea definitiva en tanto que luego Perón lo convoca para ser embajador en Rusia, ¿no? Es que tenía una buena parte de la Cámara de Diputados de San Juan. Entonces la manera de lograr, además le hacen juicio político a Alvarado, la manera de sacarlo a Alvarado del lugar que ocupaba como gobernador fue el juicio político. Entonces, después vos te das cuenta, como no hay ningún documento que diga que hubo un acuerdo entre ellos. Vos simplemente después mirás cómo se forma el gabinete, y quienes manejan la Cámara, y te vas a dar cuenta de que indudablemente ha habido. Estamos conversando con la doctora Cristian Espejo Robelli sobre el 17 de octubre de 1945, pero en San Juan, sobre todo, estamos hablando de ese suceso que se produjo un día después, 24 horas después, en nuestra provincia. No había celulares, no había forma de comunicar exactamente, y las noticias llegaron, como vos decías, por el armado de las distintas cosas, porque ya había habido otros armados. Por ejemplo, en septiembre también, el 11 de septiembre, lo que dimos a conocer su adhesión a las acciones de gobierno, en un manifiesto que hace el Partido Bloquista. También lo hacen los radicales. Y todas esas cosas que van a ir surgiendo, que vos te das cuenta que hay un caldo de cultivo acá muy importante, que se está fraguando algo, hace que no nos sorprenda que el día siguiente reaccionó San Juan, ¿no es cierto? No nos sorprende. Y lo que no nos debe sorprender es que el 18, en la totalidad del día, no hubo actividad. Es decir, todo esto se hace en la mañana. Los obreros van en la mañana, sacan de los negocios a la gente, los instan a ir o los obligan, si vos lees los diarios te dicen los obligaron, a ir hasta la Casa de Gobierno. Pero claro, después, en el resto del día, el paro es eficaz. Es la adhesión de San Juan a la liberación de ese coronel que había estado preso hasta horas antes, ese coronel Juan Perón, que como secretario de Trabajo y Provisión había dado unos pasos tan importantes en defensa de los derechos de los trabajadores, y que, vendría algo muy superior luego, ¿no es cierto? Bien, yo creo que sí. Hay un libro muy interesante de Juan Carlos Torres que se llama La Guardia Sindical, la primera Guardia Sindical. Es muy interesante para leerlo, y creo que más interesante cuando queremos un poco abrevar en la historia es darle una mirada a los diarios de la época. Una lástima que no estén totalmente digitalizados todos para que no perdamos ese tremendo cuerpo de fuentes que son los diarios de la época. Bueno, y para terminar, porque voy a poner en el otro extremo, ha llegado a decir alguien que si no hubieran liberado a Perón aquel día, Argentina se hubiera liberado del peronismo. ¿Qué opinas de eso? Vos sabés que Sebrelli, que es un peronista de muchísimos años, te dice que aunque lo quieras o no, el peronismo divide la historia argentina. No se entiende la historia argentina sin entender lo que el peronismo significa. Y ojo, con esto hay que tener muchísimo cuidado, porque eso también significa que el primer peronismo debe ser entendido de una manera: el peronismo donde están los cuerpos gremiales, los cuerpos sindicales. Y después, que pasa muy poco tiempo, es muy breve esa primera etapa, es hasta que llega al poder, y te diré 2 meses más. Después de eso, el poder que logra Perón dentro de la Argentina es impresionante. Y después hay otro momento que es muy, muy importante, que es la acción de Eva. Eso siempre además no la entendemos a Eva, no llegamos a comprenderla. Me acuerdo que el doctor Contegrán me decía que la visitaba en los últimos momentos, cuando ella estaba muy mal. Me decía, no pesaba más de 40 kilos, Cristian.
y nosotros llegábamos y ella se sentaba en el jardín de su residencia y empezaba a hablarles y dice, y sin querer ese cuerpito que no pesaba más de 40 kilos se empezaba a crecer. Dice, nosotros veíamos cómo en función de todas las expectativas que tenía, es decir, una fuerza muy importante que tendría que ser estudiada en función, por ejemplo, de las ramas femeninas de cada provincia, es la acción de Eva. Es decir, cada vez se van agregando más elementos dentro del peronismo, claro, para poder llevar a cabo un análisis. Yo, antes de que nos vayamos, te quiero decir algo. San Juan no ha tenido un papel deslucido. Margarita Ferrá, a quien recuerdo muchísimo más en estos días, nos decía siempre que San Juan ha sido un poco el termómetro de muchas de las cosas que han pasado en el país. Cuando se conforma el Partido Peronista, yo te he hablado recién de ese hombre a quien admiro muchísimo, que es Ramón Washington Tejada, va a estar dentro de la Carta Orgánica y de la formación del Partido Peronista como primer vocal. No cualquier cosa, primer vocal, junto a hombres como Cipriano Reyes, Monsalvo, Gay, que te lo mencioné recién. Pero después, cuando se hace la Carta Orgánica, está Breganti, que es el presidente del Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan, sí, y está Tejada. Es decir, San Juan nuevamente vuelve a tener peso en la política, en la formación de un partido que es trascendental. Muchísimas gracias, doctora Cristian Espejo Rubelli. ¿Me vas a dejar que diga una cosa más? Este trabajo yo lo hice hace mucho tiempo. Es verdad. Y se lo dediqué a mis 2 hijos, uno de los cuales cumple años hoy. Entonces yo hoy quiero dedicarle este pequeño recuerdo de mis trabajos a mi hijo Emanuel Romarión, que hoy día está cumpliendo años. Un gran saludo. Bueno, hemos llegado al final de esta charla con una conocedora al máximo de este tema, porque lo ha investigado hace ya mucho tiempo. El 17 de octubre de 1945 en San Juan, ¿qué pasó? Luego de 80 años que se cumplen este 17 de octubre. El 17 de octubre que en San Juan fue el 18 de octubre. Te lo conté por el 13.